Para hablar sobre estos temas que ya le hemos presentado y algunos más, le agradezco muchísimo la comunicación a la senadora Citlali Hernández, quien es también secretaria general de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Hola Luisa, qué gusto saludarte. Bien, a la orden. Igualmente, muchísimas gracias, especialmente en estas fechas, por tu tiempo. Bienvenida. Citlali, pues como una Gracias. mujer que justo ha conquistado espacios históricos, ¿no? Que ha impuesto su voz y nuestra visión de género, digamos, con las diferentes experiencias de vida que tenemos como mujeres y que nutren la política, ¿qué significa estar en una etapa en la que hay mayoría de mujeres en el Consejo General del INE y además una presidenta consejera? Bueno, yo creo que sin duda inicia una nueva etapa en general en el Instituto Nacional Electoral. Yo sostengo que es el momento en el que más mujeres estamos en la toma de decisiones y es increíble que en pleno 2023 estemos hablando de las primeras mujeres en varias instituciones. Es la primera mujer al frente del Consejo General del INE, pero también, Luisa, hay que decirlo. Me parece que es la primera vez que hay una persona fuera del círculo, este llamado en el círculo rojo Grupo Universidad, que encontró en los organismos autónomos y en instituciones como en el INE, pues un acomodo de distintos académicos que en teoría abonaban o aportaban imparcialidad, pero que en la práctica se fueron volviendo grupos de intereses. Creo que la primera mujer, la primera persona que está fuera de ese círculo académico que se convirtió en en una élite, y también la primera persona, creo yo, fuera que no es, digamos, proveniente de la Ciudad de México. Por eso este tema que intentaban acusar que no tenía cédula profesional, pues no tiene cédula profesional tramitada en lo federal. Yo traté de preguntar y nuestro chilangocentrismo a veces nos traiciona. Pues resulta que ella la tramitó porque digo, para nosotros en la Ciudad de México, pues lo tramitas aquí en la ciudad, pero para alguien que es de otro estado de la República es más fácil tramitarlo con la Secretaría de Educación Pública Estatal. Entonces, bueno, creo que es el inicio de una nueva etapa en el INE, se escucha en los diálogos de instalación, Así en es. esta claridad de mantener diálogo, de mantener respeto, pero también de mantener la imparcialidad que amerita un órgano electoral. Y como dices, de considerar esta pluralidad y diversidad que tenemos como sociedad, sí es, digamos, distinto pues pensar en administraciones anteriores en las que incluso se filtraron audios riéndose de grupos poblacionales como una comunidad indígena, a plantarse en el Consejo General con esa bandera, ¿no? Desde ahora, de decir, no hay nadie que pueda quedar atrás, ¿no? Sí, y creo que en lo que hemos escuchado de la consejera presidenta, yo veo fortaleza, veo entendimiento del momento que vive nuestro país en términos de la exigencia de mayor democracia, de una democracia menos costosa. Veo una capacidad de diálogo en todos los ámbitos y bueno, yo creo que pues además dotada de mucha legitimidad, es una de las personas que mejor fue evaluada en los exámenes que formaron parte de los filtros en la Cámara de Diputados. Así es. No hay, digamos, ninguna negociación de cuotas o de cuates, es resultado de la insaculación que se propuso en este acuerdo de la Jucopo, digamos, como para tratar de alejarse de esta lógica tentadora de nombrar personas con base en cuotas de partidos. A mí me parece que hay una expectativa alta, insisto, yo veo que la consejera presidenta incluso sabe que es la primera presidenta del INE, y Sí. tú lo sabrás, yo, muchas mujeres que nos están escuchando, pues cuando nos toca asumir una responsabilidad y ser de las primeras o de las pocas, pues asumimos doble o triple compromiso para que no haya un desdén de decir que las mujeres no estamos aptas para algunos de estos cargos. Entonces yo Sí. veo positivo y creo que hay una alta expectativa de que inicie una nueva etapa en el INE. Ahí rapidísimo, antes de preguntarte de lleno por los procesos de Morena que también nos atañen, porque también son parte de nuestra vida política y electoral, también tenemos una doble o triple lupa, ¿no? Que quizá un hombre o un hombre blanco nunca tendría, pero bueno, a nosotras, como dices, se nos juzga más fuerte y según capas todavía peor, ¿no? Se le vinculó por su familia con cercanía justamente al partido Morena. Se le ha llamado por ser institucional, digamos, y no llegar a pelearse con el Ejecutivo o por decir que va a respetar la ley vigente de remuneraciones de personas servidoras públicas.
cercana al poder, o a, bueno, como si el poder solo fuera un poder, ¿no? Pero bueno, al poder refiriéndose a Morena. ¿Qué decir de esto? Porque también creo que es importante, por más que comulguemos o no con un partido, esta independencia, ¿no? Y esta, separación de poderes de la que ella misma ha hablado, pero que no se le ha dado, digamos, el beneficio de la duda por parte de todos los sectores. Mira, yo creo que, pues por supuesto hay compañeras y compañeros de Morena que tienen este apellido Tadei en Sonora. Yo lo platicaba hace poco con una compañera y le decía, bueno, esa familia es muy grande. Ella me decía, la realidad es que pues es una tía lejana, me decía una de las familiares. Nunca estuvo cercana al movimiento, pero siempre hizo su propia carrera en ese tema, en lo electoral, ¿no? Incluso no comparte visiones con nuestro proyecto. Yo creo que hay que dejarlo muy claro. El nepotismo existe cuando hay personas que sin tener ninguna capacidad, sin tener ningún mérito propio, ocupa un lugar. Yo creo que hay que dar el privilegio de la duda, como dices. Nosotros no somos iguales, nosotros no queremos un organismo electoral al servicio de un proyecto, al servicio de un partido. Nosotros creemos que la democracia cada vez tiene que estar más sólida y sabemos que eso implica diálogo, pero imparcialidad, implica construcción entre la pluralidad, pero también, digamos, no responder a ningún grupo de intereses. Yo, en lo que he visto, me parece que la consejera presidenta tiene su mérito propio. Llegó por exámenes, por ensayo, por entrevista, por insaculación. Creo que estas voces, perdona que ocupe esta palabra, Luisa, a veces esquizofrénicas de la oposición, porque cuando vemos a una presidenta de la Suprema Corte como Norma Piña no saludar al presidente, lo cual me parece infantil, poco institucional, etcétera, la convierten en heroína. Y cuando vemos a una persona que está dispuesta al diálogo y que deja claro que respetará la división de poderes y sabe cuál es su papel, solo por algunos indicios o por cualquier cosa menor intentan poner en duda su capacidad incluso como profesional. Esto que pasó con Edmundo Jacobo, que también es de risa, ¿no? Cuando gana este amparo para regresar como secretario ejecutivo del INE, lo convierte en un héroe y cuando renuncia para irse con Lorenzo Córdoba, pues las mismas voces de esta comentocracia a favor del viejo régimen, pues hasta se enojan, ¿no? Porque lo habían convertido en un héroe, no hizo lo que ellos querían, que era continuar en el INE, y pues es muy chistoso escucharlos, incluso ver cómo casi casi se decepcionan. Yo creo que hay que madurar también nuestra reflexión sobre cómo se deciden las cosas, es decir, el ser imparcial, el no estar al servicio de ningún interés, no implica ni la falta de respeto ni la falta de diálogo. Y yo veo el inicio de una nueva etapa, ojalá así sea, y creo que habrá que, así como se exige respeto a Norma Piña, bueno, pues también creo que a Guadalupe Tadei habrá que darle todo el voto de confianza, de respetar su trayectoria, su profesionalismo, y vamos a ver cada una cómo realiza su labor, que al final eso es lo más importante. Déjame cerrar con el tema de la dirigencia de Morena, que también ha sido asunto electoral y político esta semana. Se le dio revés a la extensión de estatutos del PRI, o en ese proceso están, debido a una propia denuncia de otras personas priistas y debido a que justo no hubo una asamblea y demás para hacer este cambio, ¿no? Y que Alejandro Moreno se mantuviera, digamos, hasta después de las elecciones del 2024. Se le hace lo mismo a Morena, pero entiendo sin denuncia de Morena, es decir, el proyecto de Yanino Talora no responde a una denuncia de alguien más del partido. ¿De dónde sale esta propuesta que será discutida en el Tribunal Electoral para evitar la extensión o el cambio de los estatutos para extender el mandato tanto de Mario Delgado como tuyo hasta el 2024? Entiendo que se decidió en una asamblea y entiendo que, pues no sé, no hubo denuncia, o corrígeme si estoy entendiendo mal. No, fíjate que sí es el resultado de una denuncia de John Ackerman y de otros militantes de Morena, que yo creo que lo han litigado pues hasta llegar a este acuerdo, o este proyecto más bien, porque apenas es un proyecto. A nosotros nos llama la atención que se haga público ese proyecto, pues previo a una etapa vacacional donde el propio tribunal no sesionará en los próximos días. ¿Qué es lo que plantea? Y a nosotros nos parece que es una me parece que carece de sustento jurídico.
Como tú y el auditorio recordarán, después del 18, cuando Andrés Manuel López Obrador pide licencia al partido, inicia un cambio de dirigencia que al final se tumba. En nuestros estatutos se establecía que a través de asambleas con militantes se eligen consejeros estatales y consejeros nacionales para llegar a la máxima autoridad del partido, que es el Consejo Nacional, donde se elige la dirigencia nueva. Al final nos lo tumba el tribunal, nos mandata una encuesta para presidencia y secretaría general. Ahí es donde somos electos Mario y tu servidora, y nos dice que nuestro mandato es hasta noviembre del 2023. Cuando logramos hacer este proceso de afiliación masiva, de septiembre a diciembre, iniciar todo el proceso de renovación el año pasado, llegamos al Consejo Nacional en diciembre, cambiamos todas las dirigencias estatales, renovamos nuestros estatutos, hubo un par de reformas, y en nuestros estatutos hay un tercer transitorio que se aprobó en el Consejo Nacional, que es que para no entrar en conflictos internos en pleno 2023, el mandato de Mario y de tu servidora se prolonga hasta 2024. Eso se aprobó en el Consejo Nacional, que es el órgano interno de nuestro partido, que es la máxima autoridad, y el proyecto de esta magistrada lo que plantea es valida todo lo demás, menos este artículo tercero transitorio, lo cual es ilógico, porque si ya validó la elección de consejeros nacionales y valida las demás etapas del estatuto, pues es como muy dirigido solo eliminar ese artículo. Incluso si se aprobara, digamos, el desconocimiento jurídico legal de ese transitorio, la realidad es que no, pues yo no creo que sea algo de preocuparnos, porque podríamos volver a convocar al Consejo Nacional, se podría volver a plantear, y el Consejo Nacional, con la validez estatutaria que tiene, que la propia magistrada valida, pues podría aprobar esta prolongación de mandato. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, seguramente la próxima semana que estará sesionando el tribunal. Citlali Hernández, pues muchísimas gracias. Como dices, es un tema que apenas comienza su discusión. Si nos permites, mantenemos el contacto para ver en qué termina este asunto. Y bueno, todos los que hay que seguir, ya hablaremos de las campañas y los procesos justo rumbo a este verano y el 2024. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Lisa, muchas gracias. Un abrazo. Feliz Muy buenas fin de tardes. semana. Igualmente, gracias a Citlali Hernández. Como ya medio adelantábamos,